Estás escuchando un nuevo episodio del podcast Finity Time. En esta oportunidad analizaremos en profundidad un artículo de Felicindo Rodríguez, El objetivismo cristiano y sus diferencias con el anarcocapitalismo. Empezamos. Si mañana de repente desaparecieran los gobiernos por completo y todas las interacciones humanas quedaran, digamos, exclusivamente en manos del libre mercado absoluto, la gran pregunta es, ¿seríamos por fin infinitamente libres? O terminaríamos siendo prisioneros, ¿no? Exacto, prisioneros de monopolios corporativos inquebrantables. O sea, ese es exactamente el abismo sociopolítico que las fuentes de hoy nos invitan a mirar de cerca. Y de hecho, hoy vamos a desentrañar cómo distintas corrientes de pensamiento ven el poder, la libertad y, en última instancia, la naturaleza humana misma. Para quienes nos acompañan en este análisis, el material sobre la mesa es fascinante. Tenemos una serie de textos teóricos que establecen, una matriz comparativa entre tres grandes paradigmas. Las tres soberanías. Tal cual, a las que llaman soberanía del mercado, de la razón y de la persona. Y para coronar todo esto contamos con un artículo fundamental publicado por Felicindo Rodríguez en agosto de 2024. Este texto lanza sobre la mesa un concepto llamado objetivismo cristiano, intentando, resolver las contradicciones de los otros modelos. Sí. Y para entender verdaderamente esa síntesis que propone Rodríguez, primero hay que entender qué es exactamente lo que está intentando arreglar. O sea, el material nos plantea un espectro de cómo debería organizarse la sociedad, que va desde la ausencia total del Estado hasta un Estado profundamente involucrado. Involucrado tanto en la moralidad como en la economía de la gente, claro. Comencemos por el extremo que propone eliminar el Estado de raíz, digamos, el anarcocapitalismo, que está fundamentado en la soberanía del mercado. El motor de esta visión es un concepto único e inamovible, que es el contrato voluntario. Bajo la óptica anarcocapitalista, el Estado no es visto como un mal menor necesario para organizar el tráfico o construir puentes. No, el Estado es visto mecánicamente como un agresor ilegítimo. ¿Y esto es porque cobran impuestos? Exactamente, porque su propia existencia y financiamiento dependen de cobrar impuestos, lo cual, para esta filosofía, es un robo institucionalizado que viola directamente el principio de no agresión y el derecho a la propiedad privada. O sea que si eliminamos al Estado, según ellos, servicios como la justicia o la policía no desaparecen, sino que pasan a ser ofrecidos por agencias de seguridad privadas, agencias que compiten en un mercado libre, igual que hoy, elegimos una compañía de telefonía o de Internet. Mira, tratando de visualizar esto de una manera más cotidiana para la audiencia, me imagino la sociedad como si fuera un partido de fútbol. El anarcocapitalismo diría que los jugadores pactan las reglas directamente en la cancha, o sea, no hay un árbitro externo. Las reglas se sostienen puramente por el acuerdo mutuo de los que están jugando. Me encanta esa imagen visual, funciona muy bien para entender las diferencias, especialmente si la contrastamos con el siguiente punto en el espectro que es el objetivismo. Este se basa en la soberanía de la razón. Si seguimos con tu partido de fútbol, el objetivismo sí pondría un árbitro en la cancha, pero con un poder súper limitado, ¿verdad? Así es, con un mandato extremadamente rígido. Este árbitro solo tiene permitido pitar faltas violentas. Su único trabajo es evitar que los jugadores se agredan físicamente. No le importa si un equipo tiene una mejor estrategia o si, digamos, un jugador se queda parado en la esquina sin tocar el balón en todo el partido. O sea, el árbitro jamás interviene en el desarrollo del juego, solo frena la barbarie. Totalmente. En términos teóricos, eso significa que el Estado existe, pero es mínimo. Su función es ser una especie de guardaespaldas de los derechos individuales mediante el uso de la fuerza reactiva. Actúa cuando hay fraude o violencia, basándose en lo que el texto llama la ley objetiva, pero se mantiene completamente al margen de la economía y de la moral privada de los ciudadanos. Ajá. Y de ahí pasamos al tercer modelo, que es la doctrina social de la Iglesia, o DSI, que está apoyada en la soberanía de la persona. Si volvemos a la cancha de fútbol, aquí el árbitro tiene un rol, mucho más expansivo. Sí, muchísimo más. No solo pita las faltas violentas, sino que además interviene para asegurar que todos los jugadores tengan al menos la oportunidad de participar en el juego.
Si un jugador está acaparando la pelota todo el partido y otros no pueden ni acercarse, este árbitro ajusta las condiciones. Claro, porque su concepto central ya no es el contrato puro del anarcocapitalismo ni la ley objetiva rígida, sino el bien común. La doctrina social asume que el mercado es, una herramienta muy útil para generar riqueza, pero advierte que, si se le deja completamente solo, terminará pasando por encima de la dignidad humana. Por eso el Estado asume un rol de arquitecto. Exacto, interviniendo y en muchos casos redistribuyendo recursos a través de impuestos para proteger a los más vulnerables. Lo que hace tan rica esta comparación es que nos revela cuál es la verdadera batalla que cada filosofía cree estar librando, en el fondo. A ver, explícanos un poco más de eso. Es una lucha a muerte entre el individuo y el Estado. Para el objetivismo, la guerra es entre la razón y el uso de la fuerza bruta. Y para la doctrina social, la tensión que define a la sociedad es la batalla interna entre el egoísmo y la solidaridad. Sabiendo esto, el análisis de las fuentes nos empuja hacia un precipicio lógico que es, francamente, sumamente interesante. Si el anarcocapitalismo propone que la única forma de garantizar la libertad es abolir por completo al Estado y dejar todo en manos de pactos voluntarios, ¿qué pasa realmente cuando llevamos esa idea hasta sus últimas consecuencias en el mundo real, fuera del papel? Bueno, ahí las fuentes abordan ese escenario advirtiendo sobre un fenómeno sociopolítico muy documentado. Lo llaman la deriva neofeudal. La tesis aquí es que la abolición del Estado no genera mágicamente un paraíso de libertades individuales, simétricas, sino que los mecanismos de mercado, al no tener ningún contrapeso, terminan construyendo nuevos sistemas de sumisión total. ¡Wow! Sí, y el primer mecanismo que detona esto es el horror vacui, o sea, el miedo al vacío de poder. Porque la historia nos demuestra una y otra vez que el poder nunca se evapora, simplemente cambia de manos. Tal cual. Y el ejemplo histórico que ofrecen los textos es clave, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Fíjate que cuando la estructura estatal central de Roma colapsó, Europa no se convirtió en una red pacífica de comerciantes interactuando mediante contratos voluntarios y ya. Derivó directamente en el feudalismo, claro. Exactamente. Ante la falta de un árbitro central, la violencia se volvió endémica. Y las personas comunes, aterrorizadas por la inseguridad extrema, lo que hicieron fue entregar voluntariamente sus tierras y su libertad a señores de la guerra locales, a cambio de protección física. Y llevando esa dinámica, digamos, al modelo de agencias privadas de seguridad que propone el anarcocapitalismo moderno, el riesgo es evidente. Es lo que el sociólogo Robert Michels denominó la ley de hierro de la oligarquía. Si la justicia y la policía son básicamente empresas que buscan maximizar beneficios, la agencia de protección con más clientes y mejor armamento eventualmente va a absorber a sus competidores. Se comen a los chicos. Sí. Al final, los directivos de esa macroagencia privada se darían cuenta de que, en la práctica, tienen el monopolio de la fuerza. Podrían empezar a dictar las sentencias judiciales que más les convengan, recreando un Estado de facto, pero con un problema enorme. Que sería un Estado sin constituciones, sin parlamentos y sin ninguna obligación de rendir cuentas al público. Sería, en esencia, un gobierno corporativo absoluto. Pero a ver, aquí surge una duda importante, y estoy seguro de que quien escucha también la está notando. Hay un aparente agujero lógico en esta crítica. A ver, cuéntame. Si la regla sagrada del anarcocapitalismo es que toda interacción debe basarse en un contrato voluntario firmado por ambas partes, ¿cómo se llega a la sumisión o a la esclavitud? Porque nadie se levanta por la mañana y dice, hoy voy a firmar un contrato aceptando ser esclavo de una corporación. ¿Dónde queda el consentimiento mutuo ahí? Esa es la gran pregunta que, de hecho, desmonta la utopía teórica del contrato absoluto. Las fuentes lo explican a través de dos mecanismos muy puntuales: la captura por dependencia vital y la simetría weberiana. Lo que plantean es que la voluntariedad de un contrato es una completa ilusión cuando una de las partes controla un recurso que es indispensable para que la otra parte siga viva. Claro. O sea, el poder no se ejerce poniéndote una pistola en la cabeza necesariamente. Se ejerce controlando el acceso a lo que necesitas para sobrevivir. Exacto. Piensa en los famosos company towns, los pueblos industriales del siglo XIX en Norteamérica y otras partes del mundo.
La empresa minera o maderera no solo era dueña de la fábrica, era dueña de las casas donde dormían los obreros, dueña de las calles, del suministro de agua y de la única tienda de alimentos en kilómetros a la redonda. Y a veces ni siquiera les pagaban en moneda real, ¿no? Les pagaban en fichas que solo valían en la tienda de la propia compañía. Así es, los famosos vales. Físicamente no había cadenas. Teóricamente, el obrero había firmado un contrato laboral y era libre de irse cuando quisiera. Pero en la práctica, si decidías renunciar, perdías tu techo y tu comida en ese mismo instante. Y muy probablemente tenías una deuda acumulada con la tienda de la empresa que no podías pagar, así que no podías salir. Eso es lo que las fuentes definen como una esclavitud biológica. La asimetría de poder es tan vasta que anula cualquier noción real de libertad. Cuando necesitas el agua o, digamos hoy en día, el medicamento patentado que solo una hipercorporación produce, firmas cualquier cláusula que te pongas enfrente. Tu firma en ese papel no es un acto de libre albedrío, es pura desesperación biológica y económica. Y uno se pregunta qué pasa con la moralidad de los individuos que dirigen estas organizaciones. O sea, ¿no habría incentivos naturales para actuar éticamente, para cuidar la propia reputación y no explotar a la gente? Aquí las fuentes introducen un concepto que viene de la psicología evolutiva que es fascinante, el número de Dunbar. Ajá. Este concepto postula que el cerebro humano está diseñado biológicamente para mantener relaciones sociales estables y significativas con un máximo de aproximadamente 150 personas. En una aldea pequeña, el control ético basado en la reputación funciona perfectamente. Claro. Si el panadero engaña con el peso de la harina, todo el pueblo se entera, deja de comprarle y el panadero quiebra en una semana. El castigo social es automático e implacable. Tal cual. Pero cuando llevamos eso a mercados globales masivos, manejados por corporaciones anónimas con millones de clientes y cadenas de suministro infinitas, ese mecanismo natural de reputación se diluye por completo. La deshumanización facilita la explotación porque la víctima ya no es tu vecino. Es solo un número en una hoja de cálculo al otro lado del mundo. Pierdes la empatía. Sí. Y en ausencia de un árbitro regulador, el actor despiadado siempre va a acumular más recursos y más rápido que el actor ético, terminando por comprar a la competencia o destruirla financieramente. La ética individual, digamos, en sociedades masivas, resulta estructuralmente insuficiente para frenar los incentivos económicos de dominación. Entonces, el panorama que nos pintan los textos hasta aquí es como un callejón sin salida. Si quitamos todas las reglas y dejamos solo el mercado puro, terminamos en estos monopolios neofeudales donde sobrevive el más fuerte. Pero si le damos demasiado poder al Estado, como advierte el objetivismo, corremos el riesgo de aplastar la libertad individual y el motor creativo de la sociedad. ¿Cómo diablos se resuelve esta tensión? Porque aquí es donde entra al escenario el trabajo de Felicindo Rodríguez. Exactamente. El artículo publicado por Rodríguez en agosto de 2024 intenta, construir un puente sobre este abismo proponiendo una filosofía que él llama objetivismo cristiano. Y su propósito central es sumamente audaz. Busca armonizar el egoísmo racional, que es un concepto que la filósofa Ayn Rand defendió ferozmente, con los valores centrales, la compasión y la moralidad del cristianismo evangélico. Así es. Fíjate que, a simple vista, parece una combinación imposible, ¿no? Por un lado, tienes una corriente que exalta el uso implacable de la razón, el individuo por encima de todo y el interés propio absoluto. Y por el otro, tienes una religión fundamentada en la fe, en la dignidad incondicional del ser humano y en el amor al prójimo. O sea, ¿cómo se logra engranar la razón pura con la fe religiosa sin que una destruya a la otra? El mecanismo que utiliza Rodríguez para unir ambas esferas se denomina la primacía de la razón guiada por la fe. Él no plantea que compitan, sino que operan en niveles complementarios. La razón es la herramienta definitiva que tiene el ser humano para entender cómo funciona la realidad objetiva, para hacer cálculos, construir tecnología, tomar decisiones económicas. ¿Sí? Sin embargo, la razón por sí sola no te dice que es bueno o malo, solo te dice que es eficiente. Ahí es donde entra la fe cristiana, proporcionando el marco moral. Perfecta. Y de hecho, las fuentes aplican esta misma lógica para resolver la supuesta guerra histórica entre ciencia y religión. El artículo argumenta que la ciencia es indispensable porque responde al cómo observable del universo.
cómo caen los objetos, cómo se replican las células, todo eso. Pero la ciencia no puede responder cuestiones de significado o de propósito. Exacto. La religión, entonces, ofrece el por qué. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Ambas son formas de acceder a la verdad absoluta, que además respeta el libre albedrío humano. Mira, hay un giro conceptual en este artículo que me parece, sinceramente, el mayor descubrimiento de toda la lectura, y tiene que ver con cómo se entiende el amor y el deber moral. Tradicionalmente, la narrativa cultural nos dicta que el amor cristiano requiere hacerse pequeño, que la máxima virtud es el autosacrificio constante en beneficio de los demás. La visión tradicional. Pero la síntesis de Rodríguez argumenta algo diametralmente opuesto. Él dice que, si no te desarrollas, si no buscas tu propia grandeza, en realidad le estás fallando a Dios y a tu comunidad. ¡Wow! Sí, ese es el corazón del egoísmo racional reinterpretado bajo la óptica cristiana. El texto ancla este concepto utilizando una narrativa bíblica muy específica, que es la parábola de los talentos. Ajá, cuéntanos de esa. En esa historia, a varios siervos se les entrega una cantidad de dinero, o talentos, para que los administren mientras el Señor está lejos. Los siervos que invierten, arriesgan y multiplican esos talentos son muy recompensados. Pero aquel siervo que, por miedo, entierra su moneda en el suelo para no perderla, es severamente castigado. Porque la humildad malentendida, o sea, el negarse a desarrollar el potencial propio por miedo o por falsa modestia, no es visto como una virtud moral en esta historia, sino como pura negligencia. Exactamente. Bajo el lente del objetivismo cristiano, honrar a Dios equivale mecánicamente a cultivar, maximizar y exprimir al máximo los dones y capacidades que cada individuo ha recibido, ya sean talentos intelectuales, artísticos o empresariales. Desarrollarse a uno mismo, generar riqueza y alcanzar la excelencia no es un pecado de avaricia, es el deber primordial de una persona. Tienes que construirte a ti mismo para ser fuerte. Sí, porque solo desde una posición de fortaleza y abundancia puede ser genuinamente útil para levantar a los demás. Y fíjate cómo esto cambia drásticamente la definición de la compasión. Pensemos en cómo operaría esto en el mundo real, ¿ok? Imaginemos a un empresario que adopta esta filosofía del objetivismo cristiano. Por un lado, va a negociar contratos con una dureza implacable, buscando maximizar su rentabilidad financiera. Eso responde a la razón y al famoso egoísmo racional. Pero, ¿qué pasa después con esa rentabilidad? Aquí está la clave de toda la integración. Ese empresario no guarda el dinero debajo del colchón. Utiliza los frutos de su éxito para, por ejemplo, financiar voluntariamente una escuela en su comunidad o crear programas de formación para que otras personas puedan alcanzar la autosuficiencia. La compasión ya no se ejerce desde la culpa o desde un sentido de obligación punitiva, impuesta desde fuera. Es un acto completamente voluntario. Sí, un acto racional basado en el amor desinteresado y en la justicia. Al ayudar a otros a maximizar su propio potencial, se respeta profundamente la dignidad y la autonomía de quien recibe la ayuda, sin crear redes de dependencia crónicas. Y aquí es donde chocamos inevitablemente con la realidad política. Hemos hablado de intenciones morales maravillosas, pero el punto de fricción definitivo en las sociedades modernas siempre termina siendo la propiedad privada. ¿Cómo gestiona este modelo la tensión entre el derecho a poseer y la necesidad de responsabilidad social? A ver, la postura de Rodríguez es tajante y busca fusionar los dos mundos sin utilizar la fuerza del Estado. Desde la vertiente objetivista, la propiedad privada es defendida a capa y espada como un derecho inalienable que se deriva directamente del esfuerzo intelectual y físico del individuo. Es el espacio soberano donde la persona ejerce su libertad. Sin embargo, desde la vertiente cristiana, esa propiedad privada viene cargada con una responsabilidad moral ineludible hacia el prójimo, ya sea en forma de caridad o búsqueda de justicia social. Pero notemos el inmenso abismo que separa esto de la doctrina social de la Iglesia que vimos al inicio. En la doctrina social estricta, el Estado es el encargado de asegurar esa justicia social, cobrando impuestos y redistribuyendo la riqueza de forma sistemática. Y el objetivismo cristiano rechaza de plano esa redistribución estatal coercitiva.
Argumenta que en el momento en que un burócrata del gobierno te obliga, bajo amenaza de castigo penal o embargo, a entregar parte de tu propiedad para fines caritativos, la acción pierde absolutamente todo su valor moral. Claro, la caridad forzada no es virtud, es simplemente obediencia a la fuerza. Así es. Por lo tanto, afirman que la solidaridad verdadera solo puede existir si nace de un acto estrictamente voluntario del individuo libre. La libertad no se percibe entonces como el objetivo final de la existencia, sino como la condición indispensable, el medio ambiente necesario para poder elegir actuar correctamente frente a Dios y a los hombres. Bueno, para ir sintetizando todas las posturas que hemos puesto sobre la mesa hoy, empezamos viendo cómo el anarcocapitalismo veía un mundo definido por el choque entre el individuo y el monopolio del Estado, y cómo la doctrina social veía un mundo fracturado entre el egoísmo depredador y la necesidad de solidaridad. ¿Cómo logra Rodríguez cerrar el círculo de este conflicto social en sus textos? El artículo concluye que la única forma de trascender esa dialéctica de conflicto no es eliminando a una parte, sino integrando esferas que, en apariencia, parecían opuestas. El objetivismo cristiano toma la defensa férrea de la razón, la individualidad inquebrantable y el principio de no agresión del objetivismo y lo amalgama con el amor voluntario al prójimo y la moralidad objetiva basada en la voluntad divina del cristianismo. Crea una doble responsabilidad. O sea, el individuo tiene la obligación primaria de desarrollarse a sí mismo hasta su máxima capacidad, y simultáneamente la obligación secundaria de utilizar parte de esa capacidad para elevar a su comunidad. Plantea una sociedad mucho más orgánica, donde la brújula moral no es dictada por las leyes cambiantes del gobierno, ni diluida en el relativismo moderno, sino que responde a verdades absolutas. El individuo libre, guiado por la razón y por su fe, se convierte en el motor tanto de la prosperidad económica como del bienestar comunitario. Exactamente. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy, dejándoles una pregunta para que mediten. ¿Cómo encaja en lo conversado la figura del presidente Javier Milei, que se declara anarcocapitalista pero que en la práctica es objetivista y creyente? Esperamos que este análisis te haya sido de gran utilidad. Si fue así, déjanos tus comentarios y compártelo. Recuerda que puedes encontrar más información y recursos aquí, en Finitime. Te despedimos Carlos y Guadalupe, agradeciéndote por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo episodio.